Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Ahora sí, ya tenemos programa grabado. Entonces, bueno, ya, tranquilícense, pues todo está bien. Les recuerdo que obviamente pues estoy haciendo otras cosas, otras, cuestiones laborales, pero no voy a dejar de lado obviamente todo esto. Entonces, pues bueno, les recuerdo obviamente que me sigan, obviamente, pues a través aquí de YouTube, que se sigan suscribiendo, que sigan comentando y en efecto, pues que estén todo el tiempo pues interactuando. Ahorita pues todo está bien, pero no pasa pues nada ahorita, digamos, grave. O sea, en este caso, si me he ausentado mucho, pues es por estas circunstancias. Bueno, fíjense, el día de hoy, pues para reestrenar todo lo que hemos tenido pues atrasado, esta bueno, esta semana lo que vamos a tomar en cuenta son casos bastante insólitos. Insólitos en el sentido de que son casos que muchos ni se han resuelto, unos ni siquiera se han tomado en cuenta y muchos ni siquiera se han comentado, e inclusive se han dejado de lado. Por ejemplo, fue uno de los casos que, bueno, me comentaron en su momento que se suscitó y que hasta el día de hoy, pues pasó sin pena ni gloria, o sea, pasó desapercibido. Y lo triste del caso es que pues nunca se resolvió. Entonces, pues ahorita vamos a retomar, digamos, lo más importante en este caso. Obviamente, como les digo, pues quédense y pues vamos a comenzar. Fíjense, este caso ya me lo habían comentado en algún momento cuando estábamos recién pues retomando todo esto. El caso de un chico que al parecer desapareció desde hace 8 años. Imagínense nada más. Si aquí en México hay muchas madres y hay muchos padres que en este caso están buscando a sus hijos desde hace que 23, 24 años aproximadamente, si es que hasta más, pues ahorita pues este fue un caso bastante insólito en donde ni siquiera hubo una reconciliación, no hubo felicidad. Fue un caso que pues de plano fue casi casi la burla para mucha gente, tanto para las autoridades como para la población. Y eso estamos hablando en otro país como en Estados Unidos. O sea, en México aquí siempre nos hemos quejado y lo peor del caso es que enaltecemos a la gente incompetente, ¿no? Como en el caso, pues yo creo que lo hemos platicado, lo hemos escuchado en el caso de Devani, en el caso del caso de Paulette, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, imagínense. Bueno, si nos vamos a años posteriores, lo del 68, imagínense, y todavía les aplaudimos como si fuese algo gracioso. Fíjense, aquí fue, digamos, contraproducente. Fíjense que todo esto empezó el 6 de marzo de 2015. Se reportó la desaparición de un chico llamado Rudolf Farías. Este chico, al parecer, él salió de su casa, él iba a pasear a sus perros y parece ser que durante la tarde, más o menos entre las 7 8 de la noche, pues al parecer se supone que tenía que regresar a su casa. Parece ser que no regresó y únicamente regresaron los dos perros, que en este caso iban con él pues en el paseo, o sea, lo estaba paseando, o sea, salió en la mañana, aproximadamente como a las 8 o 9 de la mañana, y resulta ser que en la tarde, como a las 8 de la noche, nunca llegó, solamente llegaron los perros, obviamente con sus correas sueltas, o sea, llegaron sin la persona. Es más, nunca apareció, nunca se supo ni qué pasó. En ese momento, pues ya saben, cualquier madre o cualquier familiar o persona, pues en este caso entra en crisis, empieza a ponerse mal, se siente triste, empieza a llorar, a gritonear, a tratar de buscar a la persona, pregunta con los conocidos, pregunta con los vecinos, bueno. Pues resulta que en su momento llegó a sucederse esta situación, que al parecer, según la madre, muy desesperada, estaba buscando al hijo y estaba llorando y que quién sabe qué, ¿no? Bueno, pues parece ser que, bueno, habla la policía, el famoso 911, da el reporte de la desaparición, se había emitido la ficha de búsqueda y como al parecer entre los meses, bueno, pasando los meses, pasando estos 8 años, la mujer como si nada. O sea, entre vecinos se decía que llegaba, que pues hacía sus cosas, hacía sus compras, se veía contenta la señora, pero nunca se le vio que llevara, pues como lo hemos visto, los folletos, o que saliera a protestar, o que hubiese colectivos de personas desaparecidas, que inclusive fueran, no sé, a los refugios, a los hospitales, a buscar al hijo, ¿no? Porque se supone que pues la investigación continuaba, o sea, seguía en pie. Bueno, pues nunca apareció, pues nunca hizo nada interesante o algo que en este caso destacara que la señora estaba preocupada por el hijo. Y resulta ser que la primera semana
de julio, o sea, empezando este mes, resulta que salió una noticia que después de 8 años Rudolf fue encontrado, pero no fue encontrado en su casa, sino que fue encontrado en una iglesia y más en estado, pues en estado de calle, pues estaba en la calle, o sea, como vagabundo. La situación es que a Rudolf lo encontraron, pero en este caso pues golpeado, cortado de manos y de todas algunas partes del cuerpo, todo zarapastroso, bueno, todo mal arreglado, todo sucio, y al parecer pues presentaba crisis nerviosas muy fuertes, o sea, estaba en condiciones muy deplorables, en estado muy fuerte en la calle. Esto peor aún fue encontrado ahí enfrente de la iglesia, allá si no me equivoco, en Houston, o sea, nunca había salido de pues digamos, nunca salió del territorio de Texas, específicamente se encontraba ahí, pero la interrogante es que, ¿qué pasó realmente? O sea, ¿qué fue lo que detonó que este chico, pues, desapareciera de la noche a la mañana y que tristemente fuese encontrado en esas condiciones? Bueno, fíjense lo que pasó. Esta semana también, y qué lástima que esta gente, y qué peor aún que todavía comparen, o en este caso tengan muchas peleas que digan que son los mejores países del mundo, que Estados Unidos lamentablemente presuma de lo que carece, que es tener autoridad. Yo creo que en este caso como que está hablando muchísimo, y más pues por el sentido de que según entró un presidente, bueno, salió este presidente, ya saben, muy polémico, y luego entra otro que salió peor. Bueno, eh, todo esto empieza porque la investigación que corre y que hasta el día de hoy, pues según ya le dieron casos cerrados, me parece una verdadera estupidez, que algo que se supone que es algo preocupante y más que nada no es tan solo en un país, sino yo creo que en todos los países en el mundo, pues las desapariciones y peor aún hasta los secuestros o las desapariciones forzadas, porque aquí estamos hablando de una desaparición forzada y peor aún de un familiar directamente. Bueno, la situación es que al parecer Rudolf fue encontrado en estas condiciones, ¿ok? La situación también es que ya presentaba ciertas alucinaciones, presentaba crisis nerviosas, ataques de pánico, ataques de ansiedad e inclusive se dijo en su momento que es asmático, o más bien es asmático, ¿ok? Después de esto, al parecer, la mujer esta, la dichosa madre, llega, pero pues al parecer Rudolf no le ve con una felicidad, o sea, la ve con un enojo, o sea, con ganas de casi golpearla en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente encontraron que no es nada lógico o es algo bastante fuera de lo normal, que se supone que cuando una madre y un hijo se reencuentran, y creo que hemos visto muchos casos, hasta inclusive en telenovelas o en series, que se ponen a llorar y se ponen sentimentales y ya se abrazan hasta no poder, o sea, hay mucha felicidad, pero aquí fue contraproducente, o sea, en realidad aquí era un rechazo total, era un temor, era un miedo, casi casi a tal grado de decir, ayúdenme por favor porque esta señora está loca, o de plano que, o sea, ya querer sacar toda la verdad, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con todo esto? Pues resulta ser que dicho y hecho, efectivamente la mujer era la que trataba mal a este chico, tanto física como psicológica y sexualmente hablando. O sea, estamos hablando de una mujer que no sabemos por qué o ciencia cierta, y yo creo que ya lo hemos comentado con las enfermedades mentales, por si quieren checar obviamente los videos anteriores, habíamos comentado que hay ciertos complejos o ciertos trastornos psicológicos que pueden inclusive alterar a la otra persona, inclusive ser hereditarios, o ser genéticos, mejor dicho. De igual forma, aquí las situaciones que pueden hacerse daño, o bueno, pueden lastimar o lastimarse a sí mismos. Ajá, y aquí fue lo que realmente se suscitó. Podemos detonar tres complejos muy interesantes. Uno, la depresión, y ese se ve que de plano esto es genético, porque al parecer no tan solo venía de la madre, sino venía de los hermanos, porque al parecer creo que eran 3 hermanos, y lamentablemente pues creo que fallecieron los dos. Nada más el único que quedaba era Rudolf. Entonces todo se detona que al parecer debido a estas reacciones en cadena, debido a estas circunstancias o accidentes que pasaron los hermanos, esto fue lo que generó que, digamos, subió lo que fue la depresión y bajó precisamente sus estados de ánimo, ¿ok? Estados de ánimo positivos. Entonces lo que generó es que en este caso Rudolf se sintiera infeliz, estuviese pues siempre quejándose de todo, de la vida,
que inclusive pues culpara inclusive a la propia madre, a tal grado de inclusive pues tener pensamientos pues para intentar en contra de su vida. O sea, era una familia completamente disfuncional, o mejor dicho, es una familia disfuncional, porque hasta el día de hoy, pues se está encubriendo algo que tristemente, pues es un delito. Aquí en China, creo que esto es un delito, la manipulación y peor aún, la violencia intrafamiliar. Entonces, fíjense cómo se han detonado las cosas. La otra, y creo que también lo comentamos, el complejo de Edipo. Aquí estamos hablando de una fuerte dependencia de una mujer que en este caso, fíjense, una adulta dependiendo de una persona menor de edad, haciéndole creer que en este caso él era el hombre de la casa, que él era el macho, que era el que tenía que mantener a la mamá, que era la persona que tenía que sustentar, digamos, los gastos económicos y también pasionales, imagínense nada más, a tal grado de generar estos abusos. Entonces estamos hablando de que este complejo le estaba generando a la mujer que ya no lo viera como un hijo, sino que lo viera ya como algo más. Fíjense. Y la tercera yo, y también muy fuerte, pues en este caso, pues el maltrato, ¿no? Y la violencia más que nada. O sea, estamos hablando de que es un círculo demasiado frágil y muy tormentoso, muy tóxico en su momento, ¿no? Esto es lo que obviamente considero yo que está pasando en realidad, que es una tristeza muy grande, que en vez de aportar algo bien, están generando reacciones negativas. Peor aún que este tipo de casos no los tomen en cuenta. O sea, que en este caso los dejen desapercibidos. Peor aún que pues en este caso no haya una declaración real de lo que está pasando realmente. Ah, fíjense, hay otro que creo que no lo hemos comentado, que se llama el síndrome de Munchausen, así se llama este trastorno. Es donde la persona, el manipulador o el victimario, le hace creer a la otra persona, a su víctima, que en este caso está enferma o tiene algún complejo. Esto fue lo que detonó. La mujer esta se le hizo fácil decirle al hijo que tenía problemas psicológicos, que tenía traumas, que inclusive hasta carecía de abandono, porque también ese es otro factor, que la mujer al parecer, y aquí nunca se escuchó qué pasó con el papá. O más bien qué pasó con la familia tanto materna como paterna. Estamos hablando entonces de que esto ya es hereditario, esta manipulación, este control ya es completamente hereditario, o sea, es genético. Y peor aún, que ya tiene diferentes herencias, o sea, que en este caso es una cadenita. Y que lamentablemente, pues esa cadena nunca se ha roto, o sea, no se ha, pues ¿cómo se dice? No, nunca se ha roto en ese aspecto. O sea que en este caso no ha habido algo o alguien que rompa con esa cadena. O sea, estamos hablando de que entonces existe una fuerte codependencia desde hace años, ¿ok? Si hacemos especie de terapia o hacemos inclusive una internación psiquiátrica severa, o sea, en este caso mandar tanto una parte como la otra al manicomio específicamente, podemos entender esto, lo que le estoy diciendo. Uno, maltrato. Dos, cualquiera de estos complejos, en este caso el de Edipo o el de Munchausen. O el tercero, que en este caso puede ser las herencias, o en este caso, pues la depresión como tal. Entonces, fíjense, pues como les digo, esta situación, esta lamentable farsa, pues fue tuvo muchas consecuencias porque a la mujer, pues en este caso casi, pues le dijeron que usted disculpe, o le dijeron pues no pasa nada, o le dijeron, pues es la mamá, puede hacerle lo que quiera, o sea, ya casi le están diciendo que lo puede hasta aniquilar. Segunda, pues no hay ninguna protección para víctimas. Eso es cierto. Aquí no existe, yo creo que para ellos ni siquiera ni la palabra justicia. Y creo que ha habido muchos casos muy similares en Estados Unidos. Y también en todos los países. Otra vez volvemos al mismo tema. Y la tercera, y muy importante, no existe ni siquiera la salud mental. Porque simplemente se les hace fácil internar en un hospital. Pero nunca darle un seguimiento. Y lo peor del caso es que en este caso es que su libertad, o sea, confunden lo que es libertad con lo que es libertinaje, porque sí, serán muy liberales y toda la cosa, pero tristemente ese libertinaje está generando que estos casos se normalicen y peor aún los conviertan en disque leyes para según ser un poquito más libres. Entonces es una vergüenza tan grande, es algo muy triste
que ni siquiera exista esa protección y peor aún, que no exista ni siquiera valer los derechos de una persona que pudo haber sido secuestrada. Ese es el término real. Esta persona, Rudolf, estaba secuestrada. O sea, estaba siendo manipulada y maltratada por una persona directamente de ella. O sea, en este caso, el mismo familiar le estaba haciendo cosas muy terribles y muy desagradables, que tristemente la gente lo quiso encubrir. Entonces, pues es una vergüenza, es una tristeza tan grande que se burlen, peor aún, de una desaparición forzada y peor aún, de un caso de violencia. Creo, y que aquí creo, y sí lo comentamos, como el caso de Orhan Sinsek. O sea, pasó lo mismo que en el caso de Orhan. O sea, a la víctima se le culpó, pero no a los victimarios. Entonces, pues, es una tristeza muy grande. Fíjense, bueno, fíjense, a tal grado de llegar no sé, a no tener cargo de conciencia que, fíjense, los vecinos argumentan que él siempre decía que él era su sobrino y que la persona que sus amigos y familiares veían y venir. O sea, para él era un desconocido. O sea, ya no era el hijo, era un desconocido. O era, pues era otra cosa, porque su mente tan retorcida la hacía creer que esta persona la iba a satisfacer tanto física como pasionalmente hablando. Entonces, es, otra vez repito, muy triste que este caso pues se dejó desapercibido, o sea, se dejó volar al aire, ¿no? O sea, lo dejaron ahí como si fuese un simple papel. Y es muy triste, peor aún, que sea una burla, no tan solo para una persona, sino para muchas que lamentablemente siguen hasta el día de desaparecidas o que lamentablemente pues no se sepa nada de ellas. Y lo peor del caso es que le den largas a la misma familia y les están traumando más de lo que ya están. Entonces, bueno, ese es el caso respecto a lo que se sabe de Rudolf Farías. Hasta el día de hoy nadie lo ha comentado, nadie le ha dado seguimiento. Y como les digo, pues tristemente es otro caso impune. Entonces, bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya parecido. Es algo cortito, pero creo que es muy interesante porque pues estamos hablando de algo que sigue todavía vigente, no tan solo en México, sino también en muchos países. Y que, como les vuelvo a repetir, pues son personas vulnerables y que lamentablemente se les echa la culpa a ellas y no a quienes realmente pues se han hecho todo el daño hasta no poder. Entonces, bueno, pues miren, les agradezco muchísimo. Gracias por haberme acompañado. Espero que les guste, espero que les ayude a tomar conciencia respecto a ello, a tener muchísima seguridad y muchísimo cuidado a con qué personas o con quién se están juntando e inclusive, pues, checar focos rojos, ¿no? Y obviamente, pues, ahora sí que háblalo a quien más confianza le tengan, ¿ok? Ya sea a una autoridad o a alguna otra persona, inclusive que sea ajena a la familia, porque muchas veces puede ser que esa persona pues te salve de una situación que hasta puede ser muy lamentable, ¿ok? Bueno, pues les agradezco muchísimo. Recuerden que obviamente se pueden suscribir a este canal, activar su campanita de notificaciones, darle muchísimo like para que obviamente este canal crezca y les ayude no tan solo a ustedes, sino a todos en general. Sus comentarios son muy importantes, saber qué les parece, qué no les parece, qué caso que también quieren que comentemos, que hay muchísimos. De hecho, viene otro que está muy interesante y se tiene mucho que ver con lo que hemos visto del mes de la comunidad y lo vamos a hacer con todo el respeto a más no poder, porque creo que también es un caso que es muy triste porque, bueno, nada más les adelanto, pues también es impune. Entonces, esta semana van a ser para casos que tristemente pues siguen impunes y que nunca se han comentado. Entonces, bueno, recuerden obviamente también compartirlo y también pues igual, pues si pueden apoyarme económicamente lo pueden hacer sin ningún problema. Ahí está toda la información respecto a los donativos. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo. Mi nombre es Oren Castañeda y recuerden una cosa, en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Y vaya que lo es. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Gracias.